Hola, soy Patricia Sánchez y soy una de las coordinadoras de la protocomunidad UPM Health in the City. Bueno, pues inicié mis estudios en Ingeniería de Telecomunicación en el año 2000. Ya en la carrera avancé mis estudios hacia el mundo de la bioingeniería, ingeniería biomédica. Al finalizar la carrera hice el máster universitario en telemedicina y bioingeniería y finalicé mis estudios con el doctorado en ingeniería biomédica. No es que conociéramos Health in the City, sino que diseñamos y creamos esta protocomunidad UPM a partir de una reunión que nos invitaron desde el rectorado para formar estas protocomunidades dentro de la UPM. En ella nos empezamos a agrupar diferentes profesionales de la UPM que trabajábamos en el ámbito de la salud y entre todos nosotros llevamos a cabo ese codiseño de esa protocomunidad Health in the City. Mi papel dentro de la protocomunidad Health in the City, como una de las coordinadoras de esta actividad, es llevar a cabo la canalización o servir como canalización de las diferentes actividades que estamos diseñando dentro de la misma. El carácter internacional de la red ELISA es algo fundamental, pero también a la vez supone un gran reto para todos los que formamos parte de esta protocomunidad Health in the City. Y este reto no solo se basa en la internacionalización de esta protocomunidad ELISA, sino también en la necesidad de integrar diferentes actores con perfiles muy diversos. Así necesitamos integrar clínicos, ingenieros y diferentes profesionales que también incluyan en la parte de los pacientes y de los cuidadores. El papel de los alumnos es fundamental. Si el objetivo de la protocomunidad Health in the City es llevar a cabo el diseño de ese currículum del ingeniero europeo, es fundamental tener como piedra angular al estudiante en todo este proceso. Por tanto, tienen que tener siempre un papel muy activo y ese es uno de nuestros objetivos de esta protocomunidad Health in the City: atraer al estudiantado y acercarles a esta nuestra protocomunidad. Como profesora, imparto docencia tanto en el grado de Ingeniería Biomédica como en el máster universitario en Ingeniería Biomédica y principalmente las asignaturas en las que imparto esta docencia se centran en la parte de imágenes médicas, con el laboratorio de imágenes médicas, tratamiento digital de imágenes médicas de la asignatura de tercero del grado de Ingeniería Biomédica, así como simulación y planificación quirúrgica. Cabe destacar el papel fundamental que tienen los alumnos en la asignatura de simulación y planificación quirúrgica. Es una asignatura de cuarto del grado de Ingeniería Biomédica que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y en la que los alumnos juegan un papel fundamental, puesto que llevamos a cabo metodologías de docencia invertida. Entonces, ellos tienen que ser capaces de llevar a cabo un sistema robotizado guiado por imagen. En la docencia invertida es el alumno quien tiene que traer los conocimientos aprendidos desde casa y en el aula todos ponemos en valor esos conocimientos, resolviendo dudas, trabajando en los proyectos. Entonces, el alumno tiene que tener siempre un rol fundamental y un rol mucho más activo que no simplemente llegar a clase y estar escuchando la lección magistral que le da el profesor. La investigación que llevo a cabo actualmente está enmarcada dentro del grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y dentro del Centro de Tecnología Biomédica. En ella llevo a cabo la dirección del Laboratorio de Investigación de Imágenes Médicas, Formación Médica y Cirugía guiada por imagen. Y todos nuestros proyectos están muy enmarcados en esta protocomunidad Health in the City, con un alto impacto y en un objetivo siempre de la mejora de la salud. En concreto, me gustaría destacar dentro de estos proyectos de investigación aquellos que persiguen una mejor formación de los profesionales médicos, alejando esta formación fuera de la práctica clínica. Así desarrollamos simuladores basados en realidad virtual, inmersiva y no inmersiva, que permiten a los clínicos entrenar todas las habilidades, tanto cognitivas como motoras.